¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, hoy... Uy, está muy fuerte, ¿eh? El título que le he puesto hoy a lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir es poner límites es nuestro voto de amor con Dios. Y antes de entrar ahí me gustaría leer un versículo en Romanos 8:5 que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice, los que están dominados por su naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu, que agradan al Espíritu. Y leyendo este texto me pregunté a mí misma, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué es lo que está, cuál es el pensamiento que está durante todo el día en tu cabeza? ¿Sobre qué cosas estás llenando tu mente? Según este versículo, según cómo son nuestros pensamientos, según en qué pensamos durante todo nuestro día, podemos saber si estamos siendo gobernados por el Espíritu. Oigo un montón de eco, ¿soy solo yo aquí dentro? Podemos saber si estamos siendo gobernados por nuestra propia carne, por nuestra naturaleza pecaminosa, o si estamos siendo gobernados por el Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23, todo lo conocemos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. El fruto del Espíritu, la evidencia de que una vida está siendo guiada, controlada por el Espíritu Santo y no por la carne, es que hay gozo, paz, paciencia, mansedumbre. Los que son controlados por el Espíritu Santo tienen pensamientos de amor, de unidad, de gozo, como dice este versículo. ¿Estamos siendo alegres? ¿Estamos teniendo el gozo de Dios en nuestra vida? ¿La paz de Dios reina en nuestra mente y en nuestro corazón? Todas estas preguntas nos tienen que hacer ver que si esto no está siendo así, podamos darnos cuenta antes de seguir con el tema, ¿qué es lo que hoy está gobernando mi vida? ¿El espíritu o la carne? ¿Cuál es el pensamiento que está dominando tu mente? ¿Tu familia, tus hijos, hacer dinero, tu preocupación por el trabajo o las cosas de Dios, las cosas que le agradan al Espíritu Santo? En Mateo 22, 37 y 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento, ama a Dios. ¿Son nuestros pensamientos un continuo alabar y adorar a nuestro Dios? ¿Una continua gratitud hacia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y el segundo, que me parece muy importante, es ama al prójimo como a ti mismo. ¿Está el bien de los demás, está el bien de nuestros hermanos en nuestro pensamiento durante nuestro día? Cuando dieron la noticia, por ejemplo, el otro día, el domingo, Verónica, sobre que Dios les estaba abriendo puertas en lo laboral, ¿cuántos de nosotros sentimos que se nos quitaba un peso de encima? Porque teníamos ese pesar en nuestro corazón, porque ese pensamiento, esa preocupación por los hermanos estaba en nuestra cabeza. ¿Cuántos nos alegramos de que Rafa, después de pedir tantas veces en oración que le llamaran de una empresa, le llamaran? ¿Cuánto nos estamos alegrando y cuánto estamos pensando en el bien de los demás? Este punto es muy desafiante para nuestra vida, pero también hay una clave y es que el primer mandamiento es ama a Dios. Un cristiano que ama a Dios por encima de todo está teniendo una vida donde Dios es el centro. Un cristiano que gira alrededor de Dios es muy diferente a un cristiano que está girando conforme a él mismo, a lo que él quiere, a lo que él desea. La persona que su vida está girando alrededor de Dios no se siente amenazada por los demás, no se siente amenazada por la bendición que el hermano está recibiendo y mucho menos critica o juzga cómo Dios está siendo de bueno con los demás y no con uno mismo. Girar alrededor de Dios es el secreto para poder amar a los demás. Todo pensamiento de división, de disensión, de orgullo, de crítica, de enojo, si eso no está en nuestra vida, hoy tu vida no está siendo gobernada por el Espíritu Santo, está siendo gobernada por tu carne. Si cuando el hermano recibe una bendición, por ejemplo, por el mismo ejemplo que hemos utilizado, el trabajo, uno piensa, pues sí que le están viniendo las cosas bien a este, ¿y yo qué? Porque a mí Dios no me bendice así. Ese pensamiento no es de Dios. Si en tu vida hay más tristeza que gozo, ese pensamiento no es de Dios. Si tú tienes una vida donde los celos abundan, la ira, el enojo,
no está siendo gobernado por el Espíritu Santo, pero esto es algo que puede cambiar hoy mismo. Me gustaría leer Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, voy a leer algunos versículos, se van a quedar ahí porque lo voy a leer rápidamente para no tardar, ¿vale? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los pensamientos de una persona controlada por el Espíritu Santo son pensamientos de fidelidad, de unidad, son pensamientos honestos, puros. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué bueno que a mi hermano le están saliendo las cosas bien. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Porque al final lo que sale de nuestra boca es lo que hay aquí. Lo que se cuece aquí arriba es lo que va a hacer que nosotros tomemos unas decisiones o otras decisiones, que estemos viviendo según el Espíritu o según nuestra carne. Y Dios va a permitir muchas pruebas en nuestra vida para poder probar esa fidelidad, para poder probar si somos capaces de pensar las cosas que le agradan al Espíritu Santo. Vero, por ejemplo, nos contaba el domingo en la predicación que, bueno, y mi padre lo explicó un poquito mejor, que a lo largo de estos años a ellos sí les han surgido trabajos de lo que habían estudiado, pero tenían una cosa clara, y es que Dios les había puesto a servir aquí. Entonces, para ellos era pecado aceptar un trabajo no es pecado. Pero como ellos sabían que Dios les llamaba aquí, marcharse de donde Dios los estaba poniendo sí era pecado para ellos. Al final la decisión la tomaron ellos, y así es con nuestra vida. Se van a poner cosas delante de nosotros que igual no son pecados escritos en la Biblia con todas las letras, pero a lo mejor para nosotros sí va a ser pecado. A lo mejor eso sí nos va a apartar de lo que Dios tiene para nosotros. Y igual que ellos han tenido que tomar la decisión durante años y Dios los está bendiciendo ahora, nosotros somos los que vamos a tomar esas decisiones. ¿Tú hoy en día estás seguro de que este es tu lugar? Porque a ellos los que les mantuvo aquí para poder tomar las decisiones que estaban seguros que este era su lugar. ¿Tú estás seguro que Dios os ha puesto a cada uno de los que estáis aquí bajo la cobertura, bajo la autoridad de los pastores que hay en esta iglesia? Si es así, confiad y obedeced. Así se rige una persona que es guiada por el Espíritu Santo y no por su carne. Porque tu carne hoy te va a decir A y mañana te va a decir Z. No nos podemos fiar de nuestra carne, no nos podemos fiar de lo que sentimos hoy. Dios los ha puesto como autoridad y Dios nos va a juzgar a nosotros por si obedecimos, si nos sometimos, no por si Él se equivocó. Los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu Santo, tienen cuidado de no contristarle, porque yo amo a Dios, tengo cuidado de no hacerle daño. Porque yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo y me dejo guiar por Él, solo voy a pensar en cosas que sé que le van a agradar. David fue leal hasta después de la muerte de Saúl, porque sabía que Saúl era el ungido de Dios y no se atrevió a levantar la mano contra él. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo es leal en todas las áreas de su vida, es fiel en todas las áreas de su vida. Con lo que Dios te ha pedido que hagas, con lo que Dios te ha dicho, este es tu lugar, este es tu sitio, sírveme aquí. Y cuando una persona es leal en esa área, va a ser leal en su matrimonio, con sus amistades, con su iglesia y en todos los lugares donde esté. En Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No dejemos que nuestro cuerpo sirva al pecado. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos hablando? ¿En qué sitio nos estamos moviendo? El pecado tiene consecuencias, rompe amistades, rompe matrimonios, destruye el llamado que Dios tiene para tu vida, te aparta de Dios. ¿Y de qué formas pecamos? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es lo que nos está impidiendo hoy ser santos como Dios nos demanda? El pecado, en Juan 1:34, si lo quieres poner aunque lo voy a pasar rápido, el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Y aquí dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. La Biblia dice que pecar puede ser algo malo que hacemos, que pensamos, pero también algo que no hacemos. En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. En los idiomas originales de la Biblia, las palabras que se traducen como pecado es fallar el tiro, no dar al blanco. Y en la Biblia se describe a un grupo de soldados del antiguo Israel que eran tan hábiles con la honda que eran capaces de acertar sin fallar el tiro. Si se tradujera literalmente, diríamos que estos soldados no pecaban. Entonces, con esto podemos entender
que no solo pecamos de pensamiento o acción, sino por no hacer lo que Dios nos está pidiendo. Si tú sabes que Dios te está pidiendo algo, si tú sabes que Dios te está pidiendo que le entregues algo o que sirvas en algún lugar y no lo estás haciendo, estás pecando. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este texto implica una decisión radical de dejar nuestro pecado atrás. No está diciendo el Espíritu Santo vendrá y quitará todo pecado. No. Despojaos, soltarlo, alejarlo, destruirlo. Todos conocemos la historia de Eliseo, no la voy a leer, pero bueno, para los que no lo sabéis la voy a resumir un trocito. Elías unge a Eliseo como profeta de Dios. Cuando Eliseo recibe este llamado, sale corriendo hacia donde tiene sus tierras, su arado, sus bueyes, y quema el arado, y con el arado que quema, cocina los bueyes que tiene y se los da a comer al pueblo. Y cuando Eliseo mata a los bueyes y quema sus tierras, lo que está haciendo es dejar la puerta cerrada para volver atrás. Ha recibido el llamado de Dios y él solo se está prohibiendo volver a su vieja vida. Y me parece muy importante porque me pongo un poquito en el lugar de Eliseo, y Eliseo podría haber pensado, vamos a ver, voy a dejar las tierras aquí, voy a dejar mis bueyes aquí, y si esto de profeta no me sale bien, yo vuelvo a lo mío, porque arar las tierras y cuidar de sus bueyes es lo que Eliseo sabía hacer, eso era lo suyo. Pero cuando él recibe ese llamado de Dios, decide que no va a volver a mirar atrás. Se trata de tomar decisiones radicales. Una decisión más radical que esta no tenía dónde volver. O sea, o le salía bien o le salía bien. Y nosotros somos llamados a quemar esos bueyes en nuestra vida. Somos llamados a quemar todo lo que nos hace mirar atrás. Somos llamados a quemar todo aquello que nos está impidiendo hoy vivir en santidad. Esas cositas que no son pecado, pero que a nosotros sí nos son pecado, porque nos están alejando de lo que Dios tiene para nosotros. Y uno puede decir, pero ¿cómo voy a ser santo? ¿Cómo voy a vivir una vida de santidad como lo que Dios demanda? Y la respuesta está en Jesús. Nosotros debemos de poner límites, tomar decisiones, como hemos visto, y nuestra relación diaria, íntima y personal con Dios, vivir en el poder del Espíritu Santo nos transformará. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Estar en conexión con Dios, buscarle, nos hace más parecidos a Él. Eso es lo que nos transforma, eso es lo que quiere Dios. Dios no está esperando que lleguemos a su nivel de santidad, pero sí está esperando que caminemos hacia ese nivel de santidad, que nos esforcemos por vivir sin mancha. En Romanos 8 dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Y esto quiere decir que Dios nos ama tal y como somos, tal y como llegamos, con todas nuestras miserias, con todo lo que hay en nosotros que ni a nosotros mismos nos gusta. Dios nos ama tal y como somos, pero no quiere dejarnos tal y como estamos. Pero depende de nosotros. Él quiere transformarnos, Él ve nuestra miseria, pero se compadece de ella. Todo lo vivido nos pasa factura, nuestras amistades nos condicionan. ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Nos estamos relacionando para llevarlos a Cristo o nos estamos relacionando porque nos gusta un poquito lo que se habla, porque las conversaciones nos corrompen? Según qué conversaciones nos corrompen. Dice la frase que la ocasión hace al ladrón, no sé si alguno lo había escuchado. Y uno puede decir, bueno, yo he sido un pecador bastante decente, he pecado pero un poquito. ¿Por falta de ganas o por falta de oportunidad? Lo que se cuece aquí y también aquí es tan importante como lo que se ejecuta. Para Dios es igual, no importa que te hayas creído que eras sido un pecador bastante decente, porque a lo mejor el que señalas como tan malo, tú podrías haber sido ese en esa misma situación. Y ahora hay una tendencia de pensamiento, bueno, ya hace tiempo, que es que todos somos fruto de lo que hemos vivido. Y en cierto modo es así, todos somos fruto de lo que hemos vivido, pero depende de nosotros poner eso a los pies de Dios. Todos somos ese fruto de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, pero depende de nosotros tomar decisiones y poner límites. Esta tendencia de pensamiento lo que hace es que te quita toda la culpabilidad, toda responsabilidad de tus actos. Me recuerda un poquito como dice la canción, la de yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Pecado, nos estamos excusando. Yo es que soy así,
Soy así porque de pequeña me trataron muy duramente. Pecado. Tú hoy eres suficientemente maduro para tomar tus decisiones. Dios esperando que tú pongas límites, no que vuelvas atrás para que tus padres te los pongan. Este pensamiento en nuestra vida a veces se arraiga y cada vez que hacemos algo, bueno, como Dios sabe que yo soy así, eso es pecado. Dios ama al pecador y siempre nos va a dar la oportunidad de enmendar nuestro error, de arrepentirnos y de caminar de nuevo con Él. Pero esto no nos da licencia para pecar. Esto es esperanza para el pecador, para el que ya ha pecado, para el que se sabe condenado. El que conoce a este Jesús, a este Dios de amor, que dio su único Hijo por nosotros, por nuestro sucio pecado, no piensa, mira, yo lo voy a hacer porque me viene bien, tengo la oportunidad y luego le pido perdón y ya está. El que conoce a ese Jesús es cautivado por su amor de tal forma que se le quitan las ganas de pecar, que le duele solo porque se le ha presentado la oportunidad y ha sido tentado. Cuando vivimos en este camino de pecado, llega un momento que uno se acostumbra y estamos tan intoxicados de nuestro pecado que ni nos parece pecado algunas cosas, no pasa nada. Y igual que un adicto que tiene que pasar por un proceso de rehabilitación, eso es la santificación para nosotros. Nosotros tenemos que pasar por rehabilitación de nuestro pecado. Ese es el proceso de la santificación. Es el proceso de decidir, voy a poner límites. Cuando estoy con este amigo, me incita a pecar, no quedo más con él, se lo digo, lo siento. Porque mi manera de vivir no es la misma que la tuya. Y como decía antes, uno se arrepiente y parece que todo cambia, pero arrepentimiento no es venir, pedir perdón y ya está. Arrepentimiento viene de la palabra metanoneo y significa cambio de mente, cambio de mentalidad. En Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando eso sucede, entonces hay un cambio de actitud. Eso es arrepentimiento, es un cambio de dirección total. Renovamos nuestros pensamientos, cambiamos de actitud y buscamos agradar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay que establecer límites y alejarnos de lo que nos incita a pecar. Poner límites a nuestros hijos también es importante, porque lo que pasa en tu casa es tu responsabilidad. Ellos un día tendrán que tomar su decisión, pero lo que está pasando hoy es responsabilidad tuya. Tus hijos tienen que saber que los límites están en la casa de Dios, que nada que está pasando los límites de la casa de Dios es bueno para ellos, que sus salidas tienen que ser con los de la casa de Dios, que sus amigos tienen que estar dentro de la casa de Dios, porque eso es lo que les va a preservar y eso es lo que va a hacer que un hogar camine en familia hacia ese proceso de santificación. Pon 2 de Samuel 2:11, no lo voy a leer. ¿Por qué pecó David con Betsabé? Es que en este versículo es súper claro. Dice que el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, David se quedó en casa, se quedó en Jerusalén. David no estaba donde tenía que estar. Si él se hubiera ido a la guerra, no hubiera visto nunca a Betsabé bañándose. No hubiera tenido la oportunidad. No nos creemos la oportunidad de pecar. A veces se nos presenta, pero a veces las buscamos. ¿Estamos en el lugar donde Dios nos ha llamado? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido? Porque mientras estemos sirviendo y mientras estemos haciendo lo que Dios quiere, nos vamos a quitar muchas ocasiones de pecar. Y no quiero decir que la tentación no va a venir a tu vida, va a venir. Pero tú estás ocupado sirviendo en lo que Dios te ha demandado. Hace un par de semanas estuve hablando con los jóvenes sobre Sansón y tampoco voy a entrar en esta historia porque Sansón lo conocemos todos, pero la voy a tocar de pasada. Sansón era nazareo y el nazareo era un voto que hacían algunos, eran los que eran llamados a cultivar la presencia de Dios y a protegerla a favor del pueblo de Dios. Era alguien que hacía un voto con Dios para vivir en santidad, en pureza, para serle fiel. El nazareo era alguien que ponía límites, porque podemos ver que para ellos era pecado, pero para los demás no. La gente se puede cortar el pelo y no era pecado, pero para ellos sí. Pusieron límites que no estaban en la ley, por así decirlo, pero que a ellos les hacía vivir de forma exclusiva, y eso es la santidad. Buscar el vivir de forma exclusiva, apartada del mal. En Jueces 16:20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras veces. Y lo que viene ahora, esa frase me parece tremenda. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando lo leí, le decía a mi padre que lo había leído 85.000 veces, sin exagerar. Y me sorprendió. Sansón no se dio cuenta que el Espíritu de Dios, que Jehová se había apartado de él.
¿Cómo estaba viviendo Sansón su vida? ¿En qué pensaba día a día? ¿Qué es lo que gobernaba su mente para no darse cuenta que Jehová le había abandonado, que Jehová se había ido, que ya no caminaba con él? ¿Cómo estaba discerniendo Sansón que no se había dado cuenta que igual hacía tiempo que Jehová ya no estaba con él? Se había acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios, a vivir por sus placeres, por lo que le apetecía. Sansón era un hombre aparentemente muy fuerte, pero era un hombre de voluntad débil. Y es muy triste pensar que en las iglesias, dentro de las iglesias, hay muchos hombres, como Sansón. Hay hombres y mujeres que son muy fuertes, que son llamadas, que tienen un llamado claro de Dios, que son muy válidos, pero tienen la voluntad débil. Se le presenta la tentación y no hace falta que le insista mucho, se van corriendo detrás. Porque a Sansón se cegaba con las mujeres, le da igual la que fuera. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. La iglesia no puede estar llena de hombres y mujeres fuertes, pero de voluntad débil. Es difícil ser fiel a Dios. Parece que cuando uno más lee, parece que cuando uno más ora, más busca la presencia de Dios, más se te presentan todas las tentaciones delante de ti. Pero a todos nos gustaría oír lo que Dios dijo del corazón de David, que tenía un corazón conforme al suyo. A mí me encantaría escuchar a Dios decir que mi corazón es conforme al suyo. Debemos esforzarnos en vivir en santidad. Esto es una tarea desafiante para nuestra vida. Y no es a largo plazo. Hay que ir viviendo en santidad. No, es para hoy. Es para hoy. Hoy es el día que tenemos que poner límites. Hoy es cuando Dios está buscando hombres y mujeres valientes, leales, fieles. Hoy está buscando hombres y mujeres que en su vida están poniendo límites. Ser santos como yo soy santo. Dios no está buscando hombres perfectos, pero Dios sí está buscando que caminemos en el mismo camino que Él. Que caminemos en santidad, porque el Espíritu de Dios no camina con el pecado, no camina con lo inmundo, no camina con lo injusto. Dios no camina con los mentirosos, Dios no camina con los adúlteros, Dios no camina con los que critican y juzgan. Dios no camina en camino de pecadores. Ama al pecador, pero su presencia no puede estar ahí. Y Dios, con lo que sí camina, es con esas personas que sabe que quieren poner límites, que algunas veces igual van a fallar, pero que sabe que se están esforzando en poner unos límites alrededor de su vida para poder vivir en santidad, para poder vivir sin mancha, y no por los méritos de uno, sino por nuestra dependencia de Dios, porque le busquemos más cada día, porque para eso nos ha dado el Espíritu Santo. La presencia de Dios no es compatible con el pecado, y no estoy diciendo que no hayan tiempos en nuestra vida donde no sintamos la presencia de Dios y quiere decir que hay pecado en tu vida. No. Hay veces que Dios nos lleva por procesos, por desiertos, donde pensamos, porque no la sentimos, que Dios no está, pero sí está. Está trabajando en nuestra vida. Pero uno sabe cuando hay pecado en su vida, uno sabe cuando lo está haciendo mal. Y a eso es a lo que voy. Si sabemos que hay algo que nos está apartando, que hay una serie de Netflix que nos está apartando, pero yo tengo que ver hasta el último capítulo, y cuando salga la otra temporada también, entonces estoy viviendo en pecado. No, pero hasta el año que viene no sale la siguiente temporada. Sí, pero tú durante todo este año estás pensando en cuándo va a salir y que la vas a ver. Estás pecando, aunque no la estés viendo, porque en tu corazón ya has tomado la decisión de pecar, sabiendo que eso a ti te aparta de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay en algunos sitios que no se siente la presencia de Dios? ¿O por qué hay hombres y mujeres que fueron llamados al ministerio, que tuvieron grandes ministerios, que fueron grandes hombres y mujeres ungidos de Dios y de repente ya no? Fueron usados grandemente por Dios y de repente ya no. Quizás hubo pecado. Y parece mucho más bonito hablar de un mensaje más atractivo del amor de Dios, el cielo, la eternidad, pero hay un mensaje que no se nos puede escapar y que a veces se cuela en nuestra vida mientras seguimos con nuestras tradiciones, tengo mi devocional y se nos cuela. Y es que pecar, no vivir en santidad cada día, tiene consecuencias y que la presencia de Dios no va a estar donde haya pecado. Pecado, como hemos visto antes, significa no dar en el blanco. Es decir, que tú no puedes ir a Dios y decirle, casi llego, pero no llegué. Pecado. Casi todo lo que dije era verdad. Pecado. Desviarse de la verdad. Pecado. Porque no estás dando en el blanco. Y aunque hemos nacido de nuevo y todos nuestros pecados Dios los ha borrado, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que tenemos que mantener a raya, porque sigue ahí, no se va a ir. Si yo te pregunto hoy, ¿por qué eres cristiano? Me puedes decir,
Porque Dios me ama. Vale, ¿y por qué? ¿Por qué lo sabes? Bueno, porque dio su hijo a morir en la cruz por mí. Vale, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿En qué noto yo eso en tu vida? Y ahí como que te hace un poquito pensar, ¿no? Reflexionar. Está claro que no hay mayor amor que el que hizo Jesús dando su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Pero ¿cómo estoy respondiendo yo a ese amor? ¿Cómo demuestro yo que he entendido el amor de Dios por mí, con mi manera de vivir? Mi vida cuando nadie me ve, mi integridad, mi santidad, los límites que yo pongo para no entristecer al Espíritu Santo que está en mí. Mi forma de vivir como seguidor de Jesús es lo que manifiesta que yo he entendido su amor por mí, que yo he entendido y valorado que el Espíritu Santo vive dentro de ti y se entristece cada vez que decides pecar. Hoy es tiempo de poner límites y podemos ver que en la vida de Sansón, él fue estirando cada vez los límites. Él tenía muchos límites y los fue incumpliendo, pero vemos que aún así Dios lo usaba. Es decir, en medio de todas estas situaciones donde él desobedecía y él estiraba un poquito más el límite a ver hasta dónde Dios llegaba, el Espíritu descendía sobre él y mataba a miles. Ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Y eso es muy, muy importante. Sansón fue usado por Dios, pero en ese momento no fue aprobado por Dios. ¿Cuántos hemos empezado nuestra vida cristiana enamorados de ese Espíritu Santo, queriendo vivir en el poder del Espíritu Santo, con esa unción, pero hemos ido estirando los límites? Van pasando el tiempo y total no pasa nada. Porque vea esta serie solo hoy. Porque juega este videojuego que yo sé que para mí, no estoy diciendo que los videojuegos sean pecado, que para mí es pecado solo hoy. Y vamos estirándolo y el Espíritu Santo se apaga y nos pasa como a Sansón, que un día nos damos cuenta que se apagó y no sabemos ni cuándo. No nos dimos cuenta porque nos habíamos acostumbrado a pecar y nos habíamos acostumbrado a no sentir la presencia de Dios. Nos habíamos acostumbrado a no vivir conectados con Él. En Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. No se trata solo de no pecar, se trata de hacer todo para agradar a Dios. Se trata de no entristecerle, se trata de amar tanto a la presencia de Dios que te duela a ti fallar porque sabes que le estás haciendo daño. No se trata de no pecar, al final se trata de ir más allá. Vivimos en un tiempo donde no nos privamos de nada, donde no nos privamos de un solo placer. Vemos las mismas series que el mundo, vestimos como la gente de fuera, escuchamos la misma música, los mismos youtubers al que los escuche. Vemos las mismas películas, no solo con contenido sexual, sino con contenido obsceno y vocabulario malsonante. Y las queremos ver, porque ha salido nueva y es que me han dicho que es buenísima. Sí, sé que dice alguna palabra, sé que sale, que se interpreta algún acto sexual y el Espíritu Santo que está en ti te dice: puedes verla, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Pero el Espíritu Santo te está diciendo: me duele. El Espíritu Santo hoy te está diciendo: puedes verla, pero lo que ves me hace daño. Lo que escuchas me entristece. Lo que hablas con tu boca me apaga. Tú decides verla o no, pero tienes que ser muy consciente de que el Espíritu Santo te está diciendo: hazlo, hazlo, pero me estás matando dentro de ti. Estamos tan intoxicados que por nuestro pecado que si no sentimos la presencia de Dios y el Espíritu se apaga, nos vuelve a pasar como Sansón, que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y escuché a un predicador poner un ejemplo sobre el azúcar, no sé si lo habréis escuchado, que dice que el azúcar es el veneno que nos va matando lentamente y es el veneno más dulce. Y dice que cuando, según la ingesta de azúcar que tú tomes al día, si tú pasas 4, 5, 6 días sin tomarla, a ti te dan temblores, te duele la cabeza, te mareas, y es simplemente porque tu cuerpo te está pidiendo esa ingesta de azúcar diaria que está acostumbrado a que le des. Y con el pecado pasa igual. Tu mismo cuerpo, tu naturaleza pecaminosa te lo va a pedir. ¿Qué pasa cuando después de estar 2, 3 semanas sin tomar azúcar, sin darle eso a tu cuerpo, tú vas y te tomas la misma Coca-Cola de siempre? Que cuando la pruebas te parece que está empalagosa, es demasiado dulce. La abstinencia nos hace darnos cuenta de cuánta intoxicación hay en nuestra vida. Y a lo mejor necesitamos un ayuno de ciertas cosas, no solo de alimentos, pero a lo mejor de ciertas series, de ciertas películas, de ciertos lugares, para darnos cuenta de cuán intoxicados estamos con esas cosas. Vivimos muy mezclados, muy diluidos, y eso es todo lo contrario a la santidad. Nosotros deberíamos ser con el mundo como el agua y el aceite, que no haya fusión.
No podemos estar mezclados, unas cositas sí porque me gustan del mundo y otras no. Hace muchos años en las iglesias, la gente que no quería comprometerse con Dios, la gente que quería un poquito de aquí y un poquito de allá, se acababa marchando, pero ahora no. Ahora nos sentamos en la silla, oímos, pero no escuchamos, no aplicamos nada en nuestra vida y estamos sentados escuchando palabra de Dios, pero nuestra mente y nuestro corazón están en los deseos de nuestra carne. Están pensando en qué vamos a hacer después, con qué amigos vamos a salir y no pensando en las cosas de Dios. Dios le dio una oportunidad más a Sansón y a Sansón le costó todo, pero se la dio. Todos somos llamados a ser nazareos, a tener ese voto personal con Dios, a tener esos límites que nos van a llevar a una vida de santidad. En 2 Corintios 13:14 dice la gracia, este versículo me encanta a mí, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y me encanta porque me muestra como una característica importante una de cada miembro de la Trinidad. En este versículo podemos ver el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. El Padre es amor porque de tal manera amó Dios al mundo. El Hijo es la gracia en sí mismo. Él fue ese regalo inmerecido. Y la comunión con el Espíritu Santo. Y es muy sencillo disfrutar nuestra vida cristiana percibiendo y gozando ese amor del Padre, agradecidos y viviendo en esa gracia que nos da el Hijo, pero a veces somos inconscientes en nuestra manera de vivir de esa comunión con el Espíritu Santo. Y a veces uno piensa, hoy en el culto sentí al Espíritu Santo, porque sentí un fuego en el pecho, sentí un viento arrollador, he tenido una emoción, he tenido un sentimiento. No nos equivoquemos, el Espíritu Santo no es una emoción, el Espíritu Santo no es un sentimiento. Puedes sentir al Espíritu Santo como te impulsa como el viento, pero Él no es viento. Hoy puedes sentir como el Espíritu Santo quema tus impurezas como el fuego, pero Él no es fuego. Puedes sentir como el Espíritu Santo sacia tu sed como el agua, pero Él no es agua. Puedes sentir en esta tarde, si tienes heridas, como el Espíritu Santo está sanando tus heridas como si fuera aceite, pero Él no es aceite. Él no es algo, Él es alguien con sentimientos, con emociones, y depende de nosotros avivar y alegrar al Espíritu Santo o apagarlo y entristecerle. Hoy es el día en que cada uno de nosotros haga votos con Dios. Debemos ser protectores de su presencia. Dios nos va a dar su presencia en la medida en que nosotros estemos dispuestos a protegerla con celo, a cuidarla con celo. Nuestra forma de vivir y tratar al Espíritu Santo es importante. Tenemos que estar dispuestos a poner límites. No podemos seguir viviendo igual. Debemos comprometernos con Dios a vivir en santidad. ¿Cuántos de aquí estáis casados? Veo manos levantadas. Me imagino, en general, que en el día de vuestra boda escribisteis unos votos y se los leísteis a la que hoy en día es vuestra esposa, vuestro esposo. Y no solo que se los leísteis a vuestra pareja, sino que además lo hicisteis públicamente. ¿Por qué hicisteis esas promesas? ¿Por qué escribisteis esos votos? En mi caso, yo los escribí porque quería que Harold se sintiera amado, no solo ese día, sino que quería que se sintiese amado hasta que la muerte nos separe. Y el hacerlo públicamente es como muestra de ese amor sincero y fiel que le estás prometiendo. Cuando me casé, mi padre nos hizo una recomendación, y es que no dejáramos los votos olvidados en un cajón, sino que cuando tuviéramos algún problema entre nosotros, o en alguna fecha especial, un aniversario, fechas especiales para nosotros, sacáramos esos votos, nos miráramos a los ojos, y al principio nos daba hasta un poco de vergüenza, y nos los leyéramos otra vez, recordándonos el uno al otro, renovando esos votos que nos habíamos prometido ante el altar, y también recordándonos a uno mismo lo que le habíamos prometido al otro. Y os recomiendo, los que estáis casados, que lo hagáis. Si no tenéis votos, escribirlos. Prometerle a vuestra pareja. Y quizás el día que hicimos esas promesas, pues nos habíamos venido un poquito arriba pues por la boda, la emoción, el sentimiento. Y pasa el tiempo y esos sentimientos no son iguales, cambian y no son iguales. Y nos damos cuenta que a lo mejor esos votos no los vamos a cumplir porque seguimos teniendo esa pasión en el pecho, sino porque hemos tomado una decisión de amar y ser fieles, de comprometernos, de entregarnos hasta la muerte. Y hoy es un buen día para los que estáis en casa, que lo tenéis más cerca. Nosotros lo vamos a hacer ahora cuando cortemos la retransmisión, para sacar un papel y un boli y que escribáis vuestros votos con Dios. Ahora mismo, no lo dejemos pasar,
¿Qué decisiones vamos a tomar hoy para vivir en santidad? Identifiquemos cuáles son esas cosas que no son pecado, pero que sí nos están apartando. ¿Qué decisiones vamos a tomar hoy? Vamos a recordar mañana y las vamos a orar pasado. No dejemos al Espíritu Santo apagado en nuestra vida. ¿Qué decisiones vamos a tomar para proteger al Espíritu Santo que está en nosotros y no entristecerle, para asegurarnos su presencia hasta que la muerte no nos separe? Aunque hoy pueda ser un día de emoción y que en el mejor de los casos Dios haya hablado a vuestro corazón, que no escribamos el papel y esto sea algo que olvidemos, que escondamos en un cajón, dejémoslo a la vista. No dejemos de orar por el compromiso que vamos a hacer hoy con Dios, porque hoy a lo mejor estamos como la espuma, nos sentimos aquí y vamos a escribir un montón de votos, de compromisos con Dios de vivir en santidad. Pero a lo mejor mañana, con las tormentas de la vida, se nos olvida. O simplemente con el deseo de ver ciertas cosas o de ir a ciertos lugares. Dejemos ese papel que vamos a escribir en un sitio a la vista y tengámoslo en cuenta todos los días. Oremos por lo que vamos a escribir. Leámoslo todos los días. Recordemos lo que hoy le vamos a prometer a Dios. Tener votos con Dios cada día es la forma en que nosotros le demostramos que le amamos, que valoramos al Espíritu Santo en nuestra vida. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Ayer o antes de ayer, caminando con mi padre, le contaba que la muerte de nuestro hermano Jesús Carrera me hizo mucho que pensar. Porque estoy segura que nuestro hermano Jesús había dejado planes para el día siguiente. Estoy segura que, igual que nosotros, había dicho, pues esto lo haré otro día, mañana, pasado. Pero él no tuvo otro día. Y a mí eso me hizo mucho que pensar. Si sabemos hoy que hay pecado en nuestra vida, si hoy sabemos que estamos apagando al Espíritu Santo, si hoy sabemos que hay cosas en nuestra vida que lo están apagando, que lo están entristeciendo, pidamos perdón hoy, no mañana, porque no sabemos si tendremos un mañana. Hoy es el día de vivir en santidad. Hoy es el día de que hagamos nuestros votos con Él, comprometiéndonos con nuestro Dios para vivir hoy y para siempre en santidad. Muchas gracias a los que nos estáis escuchando desde las redes. Este es el mensaje que Dios había puesto en mi corazón. Espero que Dios os haya podido bendecir y no olvidéis que tú vales mucho para Dios.